acá en las diferentes instituciones, tanto policiales como militares, esto de la psicología es importante. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha hecho más importante aún estos últimos casi 2, 3 años? Se ha hecho mucho más importante porque después de lo que es el examen médico, viene el psicológico. Y si no aprueban el psicológico, ya no pasan a las siguientes fases, ¿no? De mate, física y demás. Ya no se pasa. Antes era la inversa. Al final estaba psicología como relleno, si quieren ponerlo así. Y, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien sabe las razones del por qué ha pasado eso en los últimos 3 años? ¿Alguien tiene alguna idea o ha escuchado algo del por qué se ha vuelto estricto esta situación? ¿Nadie? Bien, la consigna es la siguiente. Se ha hecho por dos razones. La primera, como ustedes bien saben, tanto en el ejército y en especial en la policía, se ha visto casos de violencia, sí, de violencia intrafamiliar más que todo. No me negarán que ha habido casos y situaciones, por ejemplo, creo que era hace 2 años, en el teleférico morado, donde un oficial, ¿no? Saca y, y hace uso de ella, ¿no? Agrediendo de muerte prácticamente a su cónyuge. Y eso solo sería un caso extremo. Casos no tan graves como la agresión familiar, violencia psicológica, violencia física, sexual, hasta económica, incluso ya han aparecido, es muy latente. Entonces, la institución Verde Olivo ha solicitado, ¿no? Al Departamento de Psicología justamente que desde el momento de la presentación de los postulantes o cadetes se haga esta evaluación, se haga el seguimiento para justamente cortar de raíz este problema, porque se supone que ustedes como futuros servidores públicos de lo que es la seguridad ciudadana protejan y no lastimen. O sea, es muy contradictorio esperar que un oficial proteja a los civiles cuando es el mismo oficial quien agrede a su propia familia. Entonces ahí está el conflicto, ahí está el problema y también la razón del por qué esto de la psicología se está volviendo mucho más importante hoy en día en lo que es la postulación. Ahora, no solamente ahí, cuando estén adentro, cada 6 u 8 meses promedio, también les van a hacer la evaluación psicológica. Se les va a hacer constantemente la evaluación psicológica. Entonces, el propósito de la institución es de que comprendan el funcionamiento de los TEDs en las 4 dimensiones que tiene la parte de psicología, para que puedan no presentar dificultades al momento de realizar los tests, ya sean proyectivos, psicotécnicos, psicométricos y demás. ¿Vale? Entonces, para la institución, la salud mental de su cuerpo de efectivos es prioridad. Como segundo elemento, durante la formación, o sea, en los 5 años que van a estar de carrera y una vez que egresen y terminen, esto de la psicología va a seguir cada 8 meses o cada año, se les va a hacer una evaluación general de cómo está su salud mental. Y haciendo, ¿no?, funcionar esos servidores, se va a hacer eso. Y obviamente uno de los factores más interesantes va a ser la parte de la desensibilización. ¿Alguien sabe a qué se refiere con desensibilización? ¿Han escuchado ese término? Bien, me imagino que algunos, especialmente los varones, y también algunas señoritas, más que no, ya sé que cuando han ido al cuartel o al premilitar, se han de darte cuenta que los oficiales al mando, ¿no? Los instructores son torpes, entre comillas, son agresivos con respecto al trato que tienen con ustedes, ¿no? Les menciona que no son o no valen ni la sombra de la cola del perro y cosas de esa naturaleza. El propósito de eso no es que
sea algo personal, o sea, no es que los odien a ustedes específicamente, sino está dentro de lo que es el entrenamiento de la desensibilización para que su carácter, su personalidad sea más fuerte. Justamente para eso se hace eso. Y está dentro de las normativas de las instituciones, esa parte de la formación. Entonces, en el caso de las señoritas, si de alguna manera son sensibles a ese tipo de tratos, porque créanme que las sargentos dama o oficiales damas son más rudas que los mismos varones, entonces empiezan a mentalizarse de que es parte del entrenamiento, es parte de esta vida, ¿no? De militar que están, o policial en todo caso, que quieren llevar. Muy importante, ¿sí? No hay nada personal ahí adentro. No es que específicamente los odien a ustedes, sino a todo el grupo para su formación. Una vez que pase esta parte de la desensibilización, ya empiecen a trabajar y ya estén años laburando ahí y llegue el momento de jubilarse, la psicología va a volver a aparecer. ¿De qué forma? En la parte de la reintegración. Ahí va a aparecer. Ustedes saben que si no se hace una terapia adecuada de reintegración social, sería el término exacto, podrían presentar traumas post-atentado, post lo que sea, se puede presentar. Entonces, eso les hace susceptibles, los hace vulnerables y también hace que su familia esté, no vamos a decir en peligro, pero sí en esa situación delicada. Entonces, la psicología va a hacer que se reintegren otra vez a la sociedad como individuos civiles, para que ya puedan disfrutar, ¿no?, de su jubilación. Entonces, esos parámetros justamente que la institución Verde Olivo está buscando en sus nuevos cadetes, en sus nuevos postulantes, sus nuevos estudiantes que van a tener este año y así los próximos, ¿no? Entonces, ustedes veanlo, por favor, de esa manera y por qué es tan importante. Sigamos. Me hubiera encantado hacer este test, lo vamos a hacer después. Y vamos a vernos directamente con el plan de trabajo. Lo que son vamos a comenzar con los test proyectivos, ¿sí? El término proyectivo, como ¿no?, dice que proyectas algo. Por ejemplo, imagínense una proyectora, un data show, no sé si lo conocen. El data serían ustedes, ¿no?, lo que todo el mundo ve. Y la proyección o la imagen que emite es su personalidad, cómo son, cómo piensan, cómo se expresan, qué sienten y demás. Todo eso va a ser la proyección, la imagen. ¿Sí? Entonces, estos tests proyectivos lo que buscan es justamente eso, qué son por dentro. En el caso del test del árbol, busca, por ejemplo, la parte de la autoestima y la relación familiar. El test de la persona bajo la lluvia busca lo que es la parte de su sexualidad, o sea, su conducta como varones y como mujeres, como también la parte de cómo interactúan con los problemas. Entonces, así el test de la persona igual busca algo en específico, el test de la casita busca las relaciones intrapersonales, el test del pabellón busca lo que es la madurez, tanto intelectual, emocional, psicológica y demás, busca eso. O sea, cada test tiene su especialidad, pero lo interesante de esto es que también estos test tienen sus generalidades, y eso es lo que nosotros vamos a aprender ahora, ¿sí? Las generalidades de estos tests, cómo funcionan, qué parámetros son los que califican, de qué forma lo califican y, más importante aún, cómo es que ustedes lo van a hacer, lo van a manejar, cómo es que van a resolver estos tests para que el objetivo de aprobar sea alcanzable. ¿Listo? Entonces, todos los que están mencionados acá lo vamos a ver, lo vamos a revisar uno por uno, viendo sus reglas y demás. Tenemos también el test de la mano y el test del hombre armado, que también serían proyectivos, que buscan igual, ¿no?, criterio. En el caso del hombre armado, por ejemplo, busca lo que es su manejo de la agresividad, su deseo de, entre comillas, poder, ¿no?, las ambiciones que tienen como individuos. Entonces, ese test dice mucho. Créanme que dice mucho. Entonces, ustedes juntos dicen bastante de una persona. Muchísimo, ¿vale? Luego tenemos los test psicométricos, que sería el test de Raven, que sería de inteligencias. Por favor, para aquellas personas que les encanta la tecnología, pueden descargarlo. Es una aplicación en Play Store gratuita. Solo van a usar meguitas para la descarga. Después no requiere de internet. Lo pueden descargar, no habría ningún problema.
En este caso, el Raven está con el nombre de test del CI o de coeficiente intelectual. Para aquellos que manejan iPhone, pueden entrar a esta página web que de la misma manera tiene casi los mismos parámetros, ¿no? Que el test en sí, la resolución y la explicación de esa resolución, ¿no? O sea, el puntaje, cuánto han sacado y cómo hay que mejorar. Lo vamos a ver también, no se preocupen, pero si quieren ya estar curiosidad y adelantando algo, no hay ningún inconveniente. En el caso del test del dominio, de la misma manera, hay una aplicación muy completa, muy buena, que explica desde las reglas hasta lo que es la resolución y el ejercicio. Entonces, para aquellos que igual manejan iPhone, pueden entrar acá y igual lo van a encontrar ahí y resolverlo tranquilamente. Tenemos el test de laberinto, el de inteligencias es muy interesante, ya que este test va a medir la parte del área de matemáticas, el lenguaje, kinestésico, espacial, va a medir también lo que es la parte lógica, la parte mecánica. Entonces lo vamos a ver, ¿listo? Tenemos el test del ajedrez, el test de colores también, que es muy interesante. Todos esos los vamos a revisar. Suponiendo que ustedes quisieran ver o es que han escuchado quizás algún test fuera de los que yo estoy mencionando, por favor, me lo hacen saber y lo podemos incluir, ¿no? Dentro de lo que son las lecciones y la temática que se va a estar hablando. Sí, entonces si quieren ver algún test adicional o extra o diferente al que estamos viendo en este momento, me lo menciona y lo vamos a incluir en el transcurso de las clases, ¿vale? Luego tenemos los psicotécnicos. Estos son más que todo de tipo encuesta, tipo entrevista. Son de preguntas. Algunas son fáciles, son difíciles. Algunas son cortitas y otras son masivas, literalmente. En el caso de los psicotécnicos, vamos a estar hablando de lo que es el MPI-2. Este test desde el 2018, 19, casi toda la pandemia, este test ha estado vigente. Entonces, este test es uno de los más pesados, más completos, porque son como 567 preguntas. ¿Listo? Son como 567 preguntas y vaya que hay que igual leerlo y estudiarlo y comprenderlo. Luego tenemos su hermano menor, que sería el DSM-4. Es muy similar, tiene los mismos parámetros, solo que igual, ¿no? Busca y califica otras cositas. Con referente a estos dos tests, que serían los más pesados que hay, los más largos, vamos a sacar sus resultados de cada uno de ustedes, ¿no? Con las gráficas de la resolución del test y ahí vamos a saber si son aptos o no son aptos. Y más allá de eso, de que si son o no son, se les va a enseñar también cómo se maneja este test, cómo lo tienen que resolver y si ustedes gustan, van a aprender también a hacer las gráficas para justamente controlar el tipo de respuesta que queremos. Ahí tenemos el test, el SRQ, también como el del millón, que son muy buenos, muy interesantes, pero se relacionan mucho entre todos. El 16PF estaría más relacionado con las tres variantes, o sea, A, B y C. En algunos casos A, B, C, D, E. Entonces eso también lo vamos a estar revisando. ¿Listo? Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, observación, chiste o amenaza? Un segundito. Yo sé y entiendo que algunos de ustedes ya han ido a otros institutos, ¿no? Nieble, Reyes y demás. Y está bien, no hay ningún inconveniente, tampoco hay ningún problema. Pero en el caso de mi área, que es psicología, va a depender mucho de la forma en cómo cada docente les está enseñando. Normalmente, por ejemplo, los que son del área de Santa Cruz, están más con eso de la psicología, perdón, con la parte de la psicoanálisis. Entonces ellos, si bien manejan estos mismos tests, no es que no, lo hacen de otra forma, con otro criterio de evaluación. ¿Sí? Manejan otro tipo de parámetros, si quieren llamarlo así, con otro tipo de enfoque.
Los que son por el lado de Cochabamba, Tarija y Sucre son más sistémicos. Y en el caso de La Paz, Oruro y Potosí, y en el caso mío, me incluyo ahí yo, seríamos más cognitivos. Ahora, si ustedes me preguntan cuál de los tres es bueno, la respuesta es los tres son buenos. Los tres son psicologías, tienen sus propios métodos y sus formas de evaluación, pero tienen ciertas diferencias. Entonces, si en alguno de los test que vamos a ir mencionando, hablando y explicando, quizás, solo quizás, hay alguna contradicción, me lo hacen saber y les voy a explicar el porqué de esa contradicción, si es que lo hubiera, para que no se le confundan. El objetivo de aquí es que no salgan confundidos, sino todo lo contrario, salgan bien seguros de lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esa partecita. Bien, continuemos entonces. Test proyectivos. Como les decía hace rato, todo lo que es el área de dibujo, entre comillas, tiene sus generalidades, las cuales ustedes van a tener que respetar para poder salir, ¿no?, bien parados de estos tests. Una de esas generalidades es justamente la simetría y el equilibrio dimensional. ¿Sí? Simetría, les voy a mostrar ahorita, no se preocupen, pero en términos sencillitos, rapiditos, simetría es que el dibujo sea armonioso. O sea, si voy a dibujar algo, por ejemplo, una persona, su cuerpito tendrá que pues, relacionar al tamaño de su cabeza. No lo voy a hacer yo una cabeza súper grande y un cuerpo chiquitito. Eso ya no sería simetría. O una copa de árbol bien pequeño y con un tronco súper grueso. O viceversa, ¿no? Súper delgado. Entonces, esa es la parte de simetría y equilibrio. Ahora, cuando decimos equilibrio dimensional, se refiere al tamaño del dibujo dentro de la hoja. La hoja puede variar de tamaño, puede ser oficio, puede ser carta, A4, media carta, media oficio, carpeta, cuaderno, lo que ustedes quieran. Pero sí o sí se tiene que respetar el equilibrio dimensional. ¿Listo? Sí o sí. Y ahorita les explico con ejemplitos bien bonitos a qué me refiero con todo esto. Luego, presión y lineado. Yo sé que algunos jóvenes y señoritas agarran el lápiz o el bolígrafo y presionan bastante fuerte. No sé si están cerca de alguno de sus cuadernos o hojas que manejan. Si lo tocaran con sus dedos, van a darse de cuenta, algunos, no todos obviamente, de que lo que escriben pasa incluso hasta el otro lado, incluso hasta 2, 3 hojas en algunos casos. Entonces, esa presión y en el lineado que van a hacer en el dibujo no tiene que haber. ¿Listo? No tiene que haber para que justamente, porque eso también entra en la interpretación del dibujo. Se considera dentro de lo que es la psicología y el test proyectivo si es que la persona apretara muy fuerte, ¿no?, al momento de dibujar y la hoja traspasase la línea, una persona que está sufriendo de mucho estrés o mucha ansiedad. Ahora, también hay personas que dibujan como si apenas el lápiz tocara, ¿no?, casi perdiéndose. Eso también dice otra cosa de las personas, ¿no?, que es una persona insegura, quizás inmadura y demás. Entonces, todas esas cosas que parecen simples dentro de lo que son estas evaluaciones cuentan y cuentan mucho, muchísimo. Otra recomendación importante es leer atentamente las instrucciones o atender las instrucciones, dependiendo del caso. Cada test tiene ¿cómo se puede decir eso?, sus reglas, ¿no? Cada test tiene sus reglas para realizarla. Puede ser que lo tarjen, que lo pongan en círculo, que lo subrayen. Puede haber un montón de reglas. Entonces ustedes tienen que estar atentos a esas reglas, porque si lo hacen a su criterio, el test va a salir mal. No solo este, cualquiera de los tests. Y como siempre, el control del tiempo. Si les dicen 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o el tiempo que les den, también tienen que tenerlo eso bajo control. ¿Sí? Especialmente en los que son los test de tipo cuestionario que en su momento van a ver, requiere del control del tiempo, sí o sí. Bien, vayamos a la primera parte, la simetría. Cuando decimos simetría, les decía, ¿no?, que sea proporcionado. Si este es el tronco, entonces la copa de árbol también tendrá que tener esa misma dimensión, ¿no?, sea proporcional. Si es muy delgadito, ya no tiene, y se pierde la armonía del dibujo. Esta hojita que he puesto yo aquí, estas líneas que ven acá, deben de ser imaginarias.
¿sí? Ustedes, al momento que se les entrega las hojitas, no tienen por qué doblarlo, no tienen por qué rayarlo, no tienen por qué hacer absolutamente nada a excepción del dibujo. Estas líneas que yo he puesto tienen que estar en su mente de forma imaginaria. ¿Para qué? Para justamente localizar el centro de la hoja. Una vez localizada el centro de la hoja, van a poner estas líneas paralelas mentalmente para encontrar justamente el equilibrio dimensional. A esto justamente yo me refería con el equilibrio dimensional, a este espacio, a este recuadro, si quieren llamarlo así. A esto se le va a llamar equilibrio dimensional. El dibujo cualquiera, sea del árbol, de la persona bajo la lluvia, la casita, el hombre armado, cualquiera de esos dibujos, sí o sí tiene que estar en esta área. ¿Sí? Algunos van a querer dibujarlo toda la hoja, otros van a querer dibujar chiquitito. No. Tienen que el dibujo entrar justo en esta área. Pueden pasarse milímetros, ¿no? Tampoco tiene que ser preciso. Sí, pueden pasarse o puede ser más chiquito, no hay problema, pero tiene que mantenerse dentro de esta área. ¿Se entiende? Dentro de esta área. Le voy a hacer un pequeño ejemplito, a pesar de que está muy al costadito todavía el mío, pero se dan de cuenta, ¿no? Que el dibujo tiene que estar más o menos en el centro. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué pasaría si el dibujo fuera muy pequeño? Interesante. Si el dibujo fuera pequeño, digamos que en esta área, ya va a decir algo de tu personalidad. En este caso, por ejemplo, podría decir que eres una persona introvertida o sumisa. Ahora tú me dirás, ¿eso es bueno o eso es malo? Para la evaluación de donde se están postulando, en este caso ya sea la policía o el ejército, eso es malo. Imagínense un policía que sea sumiso o introvertido. ¿Te dan cuenta? Ya no tiene el perfil que necesitan ellos para que un oficial tenga ese carácter. Sí, imagínense cómo sería un policía sumiso. Imagínense que el policía sumiso está, no sé, ¿no? Controlando el tráfico vehicular y siempre pasa eso. Y no sé, de repente alguien que se detiene en media paso de cebra, ¿no? Y el oficial sumiso le dice, no, por favor, señor, tiene que retroceder atrás o muéstrame su licencia porque está pisando, ¿no? El paso de cebra que es de los peatones. Y el chofer de un grito le dice, no, no se meta usted. Y el oficial se asusta y se va. Eso sería sumisión. Un oficial no puede tener eso. Entonces, el dibujito, con el hecho de que sea pequeñito, ¿no? Dentro de esta área, digamos, o aquí abajito de repente, o en este cuadradito nada más, ya me indica a mí como evaluador que esta persona es sumisa. Lo mismo si fuera el dibujo muy grande, también me dice algo, que sería una persona egocentrista. Si es muy al costado derecho, me dice algo. Si me dice, o si el dibujo es al izquierdo, me dice algo. Si es inferior, si es superior. O sea, cualquier posición que ponga en el dibujo dice algo ya de ustedes. Por eso les vuelvo a recomendar, el dibujo tiene que ser en el centro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría si a veces queremos remarcarlo el dibujo o hacemos dos líneas encima de otra? Muy buena pregunta. Vamos a hablar ahorita de esos pequeños detalles que a veces nosotros lo hacemos, por así decirlo, ¿no? Para que quede bonito. Te puedo explicar. Pero esta parte de la hojita, ¿se entiende que estas líneas son imaginarias? Estas líneas tienen que ser imaginarias, ¿ya? Estas paralelas de la misma manera. Estas líneas, como les voy a repetir, les va a ayudar justamente a encontrar el equilibrio dimensional de todos los dibujos. Todos, absolutamente todos los dibujos. Sí o sí en el centro. No hay excepción. No importa el tamaño de la hoja, puede ser oficio, carta, media carta, lo que ustedes quieran. Este lineado, si quieren llamarlo así, se respeta. Sí o sí. ¿Está? Bien. Pasemos ahora sí a lo que nuestro compañero nos acaba de preguntar. Desde el árbol, como les decía, cada uno de estos dibujos o test proyectivos tiene sus propias reglas internas. Tiene. ¿No? El arbolito busca algo, el de la persona bajo la lluvia busca otra cosa, pero al final tienen sus generalidades. En este caso vamos a ver, primero, les decíamos, ¿no? Los pliegues imaginarios. Yo en este caso, yo como evaluador, yo soy el que ha doblado la hojita.
para justamente ver si estaba en el centro. Y como se dan de cuenta, el dibujo está relativamente en el centro, relativamente en el centro. Hoja intacta no tiene que estar roto, no tiene que estar doblado, no tiene que estar sucio, solo tiene que estar el dibujo y ya. El tiempo, normalmente en un consultorio psicológico común y corriente, esto debe ser 1:30, 2 minutos exagerando. En la academia, año pasado, si no me equivoco, les han dado como 10 a 15 minutos. Entonces les han dado tiempo suficiente para hacerlo muy bonito. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿el dibujo tiene que ser perfecto? La respuesta es no. No se espera que el dibujo sea artístico, porque no están en Bellas Artes, pero sí se espera que sea lo más realista posible, lo mejor hecho posible. Por eso tienen que practicar. Lo que les decía, ¿no? El trazo. El trazo, si me quieren preguntar cuál sería el trazo, entonces bueno o exacto, es como su firma. Cuando uno firma, la mano está relajada. ¿Por qué? Porque es un movimiento casi reflejo, la firma. ¿No es cierto? Entonces, mi recomendación es que antes de hacer el test o antes de practicar este tipo de test en los dibujos, unas 5 firmas, ¿no? Con la mano que ustedes hagan, ya sea derecha o izquierda, dependiendo del caso, para que su mano se relaje y no presione fuerte o lo haga muy suavito, sino que sea totalmente relajada y el trazo sea correcto, ¿no? Entonces la firma va a ser un buen ejercicio para que la mano esté tranquila. Evitar espinas y aristas. Ahorita les explico a qué me refiero con esto, ¿sí? Pero dentro de lo que es el dibujo, especialmente en la copa del árbol, no tiene que haber nada que tenga punta. Y ahorita les explico por qué. Se sugiere poner raíces. Aquí yo he puesto algunas. Se sugiere. Y ahorita les explico también por qué es importante esto de las raíces. Evitar otros elementos. Yo sé que algunos jóvenes o señoritas les gusta explayarse, ¿no? Y de repente pueden dibujar aquí un solcito, aquí nubes, de repente aquí pajaritos, aquí un nido, aquí un perrito, qué sé yo, cosas así. Todo eso no. Solo lo que dice el texto, en este caso el árbol. Y ahí está, ¿no? Solo el árbol y listo, nada más. ¿Por qué no hacer las otras cosas? Si yo dibujara aquí un solcito, aquí una nube, de repente aquí abajo un laguito con patitos, no sé, algo así. Si se dan de cuenta al hacer eso, el dibujo ya está creando tendencia, ya sea tendencia superior, izquierda, derecha, abajo y demás. Ya crea una tendencia. Y en la interpretación esa tendencia ya dice algo de ustedes. Y no queremos eso. ¿Listo? Entonces solo el árbol en el centro y ya, para de sufrir. También esta parte es importante y lo vamos a ver en su momento. Y ahí es donde ustedes tienen que estar atentos con las instrucciones que les va a dar el que les va a presentar esta evaluación o les va a guiar en la evaluación. Puede decir, ¿no? Un ejemplo. Por favor, realizar el test del árbol, dibujar un árbol a su criterio en la hoja que se les va a entregar. Y una vez terminado, si es que lo dicen, ¿no? Una vez terminado, hacen la interpretación de este dibujo, si es que les pide. Año pasado les han pedido la interpretación del dibujo. Pero anteriores años, como en el de 2019, no. Solo se les ha hecho dibujar y no se les ha pedido ninguna interpretación. Entonces, todo va a depender en el momento de quién les vaya a suministrar la evaluación. Por eso les decía, tienen que estar atentos a las instrucciones. ¿Sí? Si no les dicen nada de explicar, entonces no explican nada, simplemente el dibujo y punto. Si les dicen van a explicar o describan el dibujo, entonces recién, ¿no? Ya sea abajo o a la inversa, de acuerdo con cómo darán las instrucciones, ustedes pueden hacer la interpretación. ¿Sí? Esta interpretación o explicación del dibujo puede ser como máximo 4 reglones y mínimo un regloncito, ¿no? De la escritura. No mencionar otros elementos dentro de esta explicación. O sea, por ejemplo, yo puedo decir aquí, ¿no? Es un árbol joven, fuerte, que tiene un nido y está con ardillas. Cuando eso en el dibujo no se ve. ¿Listo? Evitar los extremos, lo que les decía, ¿no? Las 4 puntas. Evitar los dobles trazos y borrones, lo que el joven justamente nos preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué ese doble trazo? Porque a veces remarcamos, ¿no? La misma línea por, entre comillas, tratar de hacer bonito el dibujo. Se denota como inseguridad, incertidumbre, incluso hasta contradicción. Ustedes saben que una persona que se contradice es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque
simplemente no va a hacer lo que dice. Un ejemplo que me gusta usar mucho es cuando sus papás les dicen, no vas a mentir, ya sea para vivir o para morir, tú dices la verdad. Pasa media hora, alguien golpea la puerta y te dice, no, si es tal persona que le debo plata, dile que no estoy. Y ya se ha contradecido, ¿se dan cuenta? Eso es una contradicción. Entonces, que hagan ustedes doble trazo en el dibujo, me están diciendo a mí como evaluador que son personas que se contradicen, que tienen inseguridades. ¿Listo? Por eso no es bueno. Por eso tiene que ser una línea fija, así como está en este dibujo, ¿no? Este ejemplito es muy bueno. No se repite, no hay doble líneas ni nada por el estilo. No está borrado tampoco. Pero vamos a ver. En la parte superior derecha, suponiendo que el dibujito estuviera acá arriba, ¿no? Un ejemplo. Ansiedad, falta de control, soñador, fantasioso. ¿A qué se refiere esto? Suponiendo que su arbolito estuviera acá arriba, o hacia esta tendencia aquí más o menos, ¿no? A esta altura. A mí como evaluador me dice que esta persona es de aquellas, ¿cómo les podría decir? Y no es malo, no es que no, pero hay gente que exagera. Por ejemplo, ahorita ustedes están preparándose en la academia para poder ingresar, ¿no? a las diferentes instituciones castrenses. Pero ni bien han hecho el examen y en su mente ya está, voy a tener un uniforme, lo voy a planchar, voy a ir a traer coimas, voy a traer autos chutos. O sea, ni siquiera han hecho el examen y en su mente ya está todo lo que van a hacer. Eso es justamente fantasear. No está mal, pero a veces hay gente que exagera. Hay que tener mucho cuidado. Y eso en la evaluación resalta. Resalta bastante. Si fuera izquierdo sería depresión, fatiga, pesimista, contradicciones, ¿no? Lo que les decía hace rato de las contradicciones. Un pesimista que todo es problema. Hasta sacarse la lotería esa persona lo va a ver como problema. Depresión, ¿no? Que entonces si termina con su chico, con su chica, puede estar ahí días, semanas, tal vez hasta meses en una melancolía. Y eso ustedes no tienen que tener, o bueno, se espera que ustedes no tengan eso. Si fuera inferior izquierdo, depresión, apatía e introvertido, una persona muy tímida, que obviamente conlleva la depresión, apático, que no se relaciona con la gente, no interactúa con la gente. Si fuera inferior derecha sería exagerado, neurótico, extrovertido. O sea, hay gente que es muy confianzuda, podemos decir en términos sencillos, y más o menos sus dibujos van a tener tendencia hacia este lado. Entonces, como se dan de cuenta, ninguno de esos cuatro lados es bueno, ninguno. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en el centro? Que es lo que le estoy diciendo desde el principio. Posición central, una persona equilibrada. Esa es la palabra clave en toda la psicología. No se busca que ustedes sean perfectos o entre comillas normales, que ese término tampoco existe, sino es lo que buscan los TEDs es saber qué tan equilibrados son como personas, como individuos, cómo manejan el equilibrio con sus emociones y sus pensamientos, cómo manejan de forma equilibrada sus frustraciones, porque todos tenemos frustraciones, pero también cómo manejamos lo que es la victoria, ¿no? Lo que conseguimos, cómo manejamos. Hay un dicho que dice, ¿no? Hay malos perdedores, pero también hay malos ganadores. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y justamente la psicología va a buscar eso, equilibrio en su personalidad. Si ustedes tienen ese equilibrio, todo chévere, son personas sanas. Pero si tienen tendencias, entonces ahí están las cuatro tendencias. ¿Listo? Realista, objetivo. ¿A qué se refiere con esto? Es que sean personas que sueñan, sí, está bien soñar, pero que sueñan con los pies en la tierra o que sueñan despiertos. A eso se refiere. Por ejemplo, ahorita ustedes, si su sueño es entrar a la academia, ¿no? Todo bonito, todo chévere, se dan de cuenta de que no es algo fácil. Por eso están en un instituto preparándose para tener más posibilidades de ingreso. Entonces son personas objetivas, ¿no? Que necesitamos prepararnos para conseguir nuestro objetivo. De pensamiento estructurado, esto es igual muy importante. Cuando decimos pensamiento estructurado se refiere a que las ideas que tienen, las preguntas que tienen, las respuestas que tienen que estar ordenadas
de forma coherente. Por ejemplo, hagamos un ejemplito referente a eso. Y nos va a ayudar. Me dicen ya si tienen problemas con el micrófono. A ver, Julio César. Julio César, ¿de qué ciudad eres? De Tarija. De los Cumbitas. Excelente. Imagínate que estás en la entrevista, ya has ingresado a la academia, y el coronel te va a entrevistar. Y yo te digo, como coronel, ¿no? Cadetes Julio César, dígame en qué trabajan sus padres. ¿Cómo sería tu respuesta? Uno es abogado y mi mamá me trabaja de auditora. Ya, interesante. Su respuesta está bien, no me ha mentido, ha hablado normal, todo, pero no es estructurado. Se supone, bueno, no se supone, la institución, y si tienen sus prospectos, léanlo, la institución no les va a enseñar disciplina, no les va a enseñar a tener pensamientos estructurados. Se supone que ya tienen disciplina, ya tienen un pensamiento estructurado, es lo que la institución ya piensa de ustedes y les va a exigir eso. Entonces, la respuesta correcta, o bueno, la respuesta estructuradamente correcta, así hablar, sería: mi padre es, no sé si será un funcionario público o privado, en la profesión de abogacía, en la fiscalía, qué sé yo. Y mi madre es igual, ¿no? Servidora pública, no sé si o privada, o independiente, como contadora, en la urbe de Tarija, o en la urbe, o en la provincia. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta es distinta. Es muy diferente decir, mi papá es chofer de La Ceja y mi mamá vende en la 16 de julio. A decir, mi papá es funcionario del transporte público en la urbe alteña y mi madre es comerciante independiente de ropa femenina en la misma urbe alteña. ¿Se dan cuenta la diferencia de la respuesta? Hagamos una prueba más, pero esta vez nos va a ayudar a ver, ¿quién nos va a ayudar? Vamos a ver si me han entendido el ejemplo. Ahí estamos, ahora sí. A ver, a ver. Diana Valverde. Qué interesante apellido. Diana, ¿de qué ciudad eres? Diana. Creo que no nos escucha. A ver. Laura. Laura Mendoza. ¿De qué ciudad eres? De Santa Cruz. Ah, de los Cambas. Excelente. ¿Está haciendo calor allá? Sí, Ay, demasiado. Un calor sano. Ay, yo quisiera estar allá. Aquí en La Paz hace frío. Bueno, ya, en fin. La misma pregunta. Laura, imagínate que yo soy el capitán, el teniente coronel, qué sé yo. Te pregunto, ¿en qué trabajan sus padres? Mi padre es oficial de policía, trabaja en la frontera con Chile. Y mi madre es comerciante independiente en la ciudad de Santa Cruz. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Es diferente la respuesta cuando es estructurada. Se puede estructurar más todavía, pero ya es más aceptable. Entonces, el TEDx, si se han dado cuenta, aquí en el TEDx, por eso también les va a pedir justamente que hagan la descripción o la explicación del dibujo. Entonces tienen que tener un pensamiento estructurado al momento de describir este dibujo.
De ahí se va, ahí, el mismo test, o sea, lo mismo que ustedes van a escribir o hablar o expresar, se va a saber si tienen pensamiento estructurado o no. ¿Se dan de cuenta cómo son estos tests entonces? ¿Se entiende el propósito de los tests? Y parecía fácil, ¿no? Bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si nos pide explicar el dibujo, ¿tendremos que igual hacerlo al centro o...? Ya, interesante. En el caso del dibujo, todos los dibujos tienen que ser en el centro de la hoja, todos. Ahora, la explicación, o la descripción en todo caso del dibujo, va a depender del momento de la instrucción. Si les dice, hagan el dibujo, no sé, del árbol, y por favor, debajo del dibujo hacen la descripción. Entonces, bueno, pues ahí aquí abajito lo harían, ¿no? En este caso. O bien les pueden decir, hagan el árbol y a la inversa de la hoja hacen la descripción. Entonces, o sea, como les digo, puede variar ahí sí bastante las instrucciones. Por eso es que tienen que estar atentos. Ahora bien, ya que hemos puesto ejemplitos de cómo debería ser alguien que tiene pensamiento estructurado y la instrucción dice, descríbame el dibujo de su arbolito, ¿no? Detrás del árbol, ¿cómo describirían este dibujo? De forma estructurada. ¿Alguien tiene algún ejemplo, alguna idea de cómo podría ser? Les voy a ayudar. Un ejemplo sencillito podría ser, por ejemplo, decíamos al principio, ¿no? De estos tests, de que son el reflejo de ustedes. Ahorita este arbolito, podríamos decir que es el reflejo de uno de ustedes y es tal cual es como individuo. Entonces, si esa es la consigna de este test, mi descripción tendrá que ser relacionado a eso, justamente, ¿no? A alguien que es joven, así como ustedes, alguien que tiene vitalidad, energía, que tiene fuerza y demás cosas. Entonces, la descripción podría ser de la siguiente manera. Es un árbol joven, ¿no? De un tronco fuerte, de raíces firmes, que tiene frutos dulces, que tiene hojitas de color verde vivo. ¿Se dan de cuenta? Estoy describiendo al árbol de una manera positiva. No sé que yo diga, es un árbol grande que por dentro se está pudriendo. Entonces, se dan de cuenta, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y la parte estructurada, que es muy importante, da a entender bien la idea clara de que este árbol está sano, es fuerte, es joven y tiene vitalidad. ¿Se entiende esa partecita? Más adelante vamos a poner otro ejemplo igual interesante de cómo puede ser una bonita descripción para que no haya tanto problema, ¿vale? Disculpe, en caso que nos hagan describir en el inverso de la hoja, ¿la descripción sería igual en el centro o cómo? Ah, muy buena pregunta, interesante. Vuelvo a recalcarles, la instrucción va a depender mucho. Quien no les diga, hagan el test del árbol o cualquier otro test, y les diga la descripción, les va a decir a la inversa de la hoja. Normalmente no tendría que haber problemas si lo hacen como siempre nosotros lo hacemos, ¿no? Acá en la parte superior izquierda y empezamos a escribir, ¿no? Así, como siempre lo hacíamos en el colegio. No debe haber ningún problema. Pero si en la instrucción o el que les va a dar el test dice, por favor, hagan eso y pónganlo en el centro, pónganlo abajo, pónganlo al frente o donde sea que ellos consideren mejor que lo pongan, tienen que estar al pendiente. Si no les dice nada y solo les dice, describan el árbol, sería bueno que le pregunten, disculpe, la descripción tiene que estar debajo del dibujo o a la inversa de la hoja. Entonces les dirán, no, como ustedes quieran, o no, debajo del árbol, o no, a la inversa. Entonces en ese momento ya van a saber qué hacer. Por eso es importante preguntar y estar atento a estas instrucciones. A veces desde el principio ellos ya dicen, desde el árbol, no dicen desde el árbol, ¿no? Van a dibujar un árbol como ustedes más les plazca y a la inversa de la hoja ponen su descripción, como más les plazca o como ustedes vean mejor.
y listo, no tendría que haber más problemas. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿hay que hacerlo en carta o en imprenta? Por desgracia, en la psicología, y ahí entrarían los psicoanalistas, usan mucho lo que es la grafología. ¿Alguien ha escuchado qué es grafología? Es parte de la psicología que estudia el tipo o la forma de las letras. Ya sea en el imprenta en carta, eso me importa mucho. Y a partir de eso también se puede conocer la personalidad de un individuo o del sujeto en todo caso. Entonces, yo normalmente incluso desde la firma ya puedo identificar si esta persona tiene alguna tendencia en su personalidad, ¿no? Ya sea depresiva, ansiosa, introvertida, extrovertida y demás. Se puede saber. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan cuál entonces es conveniente, la respuesta es háganlo en imprenta lo más legible posible, lo más redondito posible y lo más coherente posible. Y con eso no tendría que haber ningún inconveniente. ¿Listo? Ninguno. ¿Alguna pregunta más? Bien, sigamos entonces. Si me preguntan qué arbolito es, bueno, qué arbolito podría ser el arbolito ideal o bueno para el test, el que ahorita estamos viendo es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Este también es un buen ejemplo. ¿Sí? Si hay gente que sabe dibujar, que puede manejar sombras y demás cosas, porque hay gente habilidosa, pueden hacerlo, pero que se note bien que sean sombras. Ahora, si no saben hacer eso o no está dentro de sus facultades o habilidades hacer eso, mejor no lo hagan. Y háganlo así, simple, como quien dice. Entre más sencillo, mejor. No nos complicaremos la vida. Bien. Aquí tengo otro ejemplito de más o menos cómo podrían ser los arbolitos y por qué sí y por qué no algunos. En este caso, el primer arbolito. Copa dividida en trozos podría ser, no hay ningún inconveniente. Diferenciación de la riqueza interior, o sea, puede ser que sea responsable, puntual, ético, qué sé yo, a eso se refiere. Si lo quieren hacer así, todo juntito atrás, no hay problema, funciona, es un arbolito bueno. Este arbolito que no tiene hojitas o no tiene el follaje, también como le dicen algunos, tiene sus desventajas. Por ejemplo, copa en forma de rayos o barras o ramas. Agresión y atrevimiento. En este caso sería como una agresión reprimida. ¿Sí? Las personas que dibujan así, o algunas van a ver dibujar así, son personas que tienen su ira reprimida. Como de Ned Flanders de Los Simpsons, ¿verdad? Él es un tipo bastante bueno, pero va acumulando, ¿no? todo lo que se va enojando transcurso los años, y llega a un punto que algo pasa, es el detonante que hace que explote. Y se llaman también agresivos temporales. Entonces, bueno. Con respecto a las puntas, ¿se recuerdan que en el anterior a la lámina teníamos una parte donde decía evitar puntas? Yo sé que a algunas personas les gustan los pinos, ¿no? Dibujar pinitos tipo navideños. Pero estos no son buenos. ¿Por qué? Porque simbolizan lo que es el nerviosismo, ¿no? La ansiedad y la irritabilidad, que no manejan bien la frustración. No les gusta perder, en términos sencillos. Entonces este arbolito tampoco es bueno, ¿sí? Nada de puntas. Hacerlo como sea. Ya, listo, al diablo. Tampoco. Actividad de agitación, ¿no? Igual, ansiedad. Estaremos inmersos con la ansiedad. Pues tienen que hacerlo bonito, que se entienda y que se note bien. Con esto de las sombras, lo que les decía, ¿no? Empatía, determinación. Si saben hacerlo, háganlo. Si no, mejor no, porque se puede malinterpretar el dibujo. Aquí tengo algunas descripciones de partes del mismo árbol, y qué serían buenas y qué serían malas. Por ejemplo, en el caso del tronco del árbol, o sea, esto, ¿no? Esta cosa de acá, del medio, significa
El tronco va a hablar de lo que es la percepción de uno mismo, su autoestima, la estabilidad emocional y capacidad de afrontar su realidad, cómo conviven su diario vivir. Lo que está subrayado es lo correcto, es lo que se debería de hacer o podrían hacerlo. Por ejemplo, si el tronco es muy recto, son rasgos de disciplina y rigidez. Está bien, ustedes tienen que ser, bueno, se supone que ya son disciplinados. Si son líneas onduladas, que podría ser también adecuado, no es que no, capacidad de sociabilidad y flexibilidad. Podrían combinar los dos, no hay ningún problema. Y en el caso del grosor, son rasgos de firmeza y energía y autoridad. Si es muy grueso, denota terquedad y autoritarismo. Entonces, se dan de cuenta, tiene que ser equilibrado el tronco, ni muy ancho ni muy delgadito, ni muy recto ni muy doblado, ¿no? Hay gente que dibuja los árboles medio torcidos, entonces nada que ver. Con respecto a las ramas, las ramitas están relacionadas con las personas y su entorno que les rodea, el contexto, las aspiraciones, qué es lo que quiere, qué es lo que anhelan cada uno de ustedes como individuos, y el estado emocional actual, ¿no? Cómo están tristes, están felices, preocupados, ansiosos, qué sé yo. Ramas hacia arriba, personas optimistas y de extroversión, ¿no? Optimistas más que todo, esta es la palabra genial. Por eso las ramitas tienen que estar hacia arriba. Si dibujaran ramas hacia abajo, que no digo que no existan, pero para lo que es el test no deberían estar ahí, son personas pesimistas, ¿no? Que pasan por momentos de depresión. Y si dibujaran ramas en ambas direcciones, son personas inestables, y eso sí está mal. Y con poco criterio, con rasgos de sumisión. Entonces, ¿se dan de cuenta? Que las ramitas tienen que estar arriba, así como en este caso. Les decía, este es un buen ejemplo. Si se dan de cuenta, las ramitas están todas arriba. Aquí igual están, ¿no? Todas hacia arriba. Entonces es adecuado. Aquí, ¿preguntas? Si se lo dibujaría sin ramas, ¿qué significa? Sin ramas, como dice acá, ¿no? Estarías mencionando que no te gusta relacionarte con las personas o que tienes dificultades al relacionarte con las personas. Eso estarías diciendo. En el caso de ustedes como oficiales o futuros oficiales, deberían de tener una comunicación social o relaciones humanas, si quieren también llamarlo así, asertiva, precisa, porque se supone que ustedes tienen que ayudar, informar incluso, especialmente las señoritas que no van a ir a esto de la policía y el ejército, si bien no van a entrar precisamente al campo rudo de lo que es esas profesiones, van a estar más en capacitaciones, seminarios, cursos, talleres, ya sea para colegios, instituciones y demás, más les van a mandar a ese tipo de cosas. Entonces tienen que tener una buena relación y una buena comunicación con las personas. Entonces, si no ponen las ramitas, a mí como evaluador me estarían diciendo de que no pueden relacionarse con la gente de forma asertiva. ¿Se entendió? ¿Qué pasaría si no pones fruto o si pones los frutos exageradamente grandes? Muy buena pregunta, los frutos. En acá decía, ¿no? ¿Dónde está? Evitar otros elementos fuera del dibujo solicitado, con excepción de los frutos. Y también se sugiere poner raíces. Ahorita vamos a hablar de esos dos puntitos que son extras. Terminemos por esta partecita con lo que es la copa del árbol. Percepción de uno mismo, cómo se ven a sí mismos, ¿no? Estabilidad emocional, capacidad de afrontar su realidad. Esto estamos hablando de la copa del árbol, la del follaje, no las hojitas. Proporcionado, o sea, que vaya de acuerdo al tronco con respecto a lo que es el follaje. Es una característica de equilibrio, lo que les decía. Por eso tiene que ser simétrico el arbolito, ¿no? De equilibrio, reflexión y realismo. Entonces tiene que ser proporcionado. Ahorita les vemos un dibujo que no tienen que hacer. Copa con trazos ondulados, funciona también, si son proporcionados y suaves,
adaptabilidad, paciencia, comprensión y gusto por las actividades tranquilas. Todo eso genial. Con respecto a las raíces, ¿por qué es importante las raíces? Representa la transición de las emociones y lo que más me interesa a mí, la relación positiva con la familia. Eso significa las raíces. Y otra vez, ¿no? La personalidad equilibrada. Se repite otra vez. Entonces es importante las raíces. Raíces moderadas, cantidad moderada, representa una base de una personalidad afectiva y sana. ¿Qué significa esto? Que si ponemos raíces, tiene que ser la cantidad de lo que es nuestra familia. O sea, por ejemplo, papá, mamá, yo obviamente y mis hermanos, así. Si son 3, entonces 3 raíces. Si son 4 o 5, 5 raíces. ¿Sí? Entonces estas raíces están hablando de cómo se llevan la relación familiar. Suponiendo que no han puesto las raíces, a mí como evaluador me hace entender de que hay algún conflicto en el seno familiar o alguna discrepancia, si no fuerte, ¿no? Como para darles a golpes, no tampoco, pero sí hay esa tensión, ¿no? Por ejemplo, normalmente las señoritas con las mamás tienen cierta tensión, hay cierto roce, no fuerte, no marcado, no tipo violento, no de esa forma, pero hay esa tensión. Me imagino que por un contexto natural, pero existe esa tensión. Entonces, para que no haya esa duda, dibujen las raíces, porque las raíces van a mencionar de que ustedes tienen una buena relación familiar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el día de la entrevista les van a hacer la pregunta que les he hecho, ¿en qué trabajan sus padres? ¿Por qué? Porque a los papás o al tutor con el que ustedes viven, les van a hacer firmar una carta de compromiso, comprometiéndose obviamente a que terminen la carrera, que ellos van a estar apoyándoles a ustedes para que terminen la carrera de principio a fin y que no les van a dejar en tercer año, cuarto año a medias. Porque como ustedes bien saben, en esa carrera no se puede trabajar o no les dejan trabajar por cuestión del tiempo y demás. La familia va a sustentar todos esos 5 años de formación que van a tener. Entonces, en el test, justamente por este simple hecho del dibujo, va a decir mucho de eso. Por eso es importante. ¿Entiende? Los externos, lo que nuestro compañero decía de los frutos. Las ideas, los frutos significan, ¿no? Ideas, creatividad y las relaciones sociales, cómo interactuamos. Si van a poner frutos, que sea coherente también, no cuido que pongan sandías que obviamente no crecen en un árbol, no crecen en un árbol. Pueden poner manzanitas, fresas, no, las fresas, si no me equivoco, crecen en ramitas, pero bueno, podría ser. Pues en naranjas, peras, todos esos crecen en árboles, que esté relacionado. ¿Sí? ¿Qué pasa si dibujamos frutos caídos? O sea, que estén en el suelo. Falta de creatividad, dificultad de interacción social. ¿Se dan cuenta? Todos los frutos tienen que estar arriba, en la copa del árbol. Objetos innecesarios, casillitas de montañas, soles, lunas, nada. No dibujen nada de eso. ¿Listo? Aquí tengo un buen ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una pregunta, licenciado. dígame. Si es que no dibujamos, digámosle, los frutos en la copa del árbol, ¿no pasaría algo como que no sacaría no apto, algo así? No tampoco. Pero queremos que vean todas las ventajas, entre comillas, que ustedes tienen como individuos. Por eso se recomienda que lo pongan. Porque obviamente la consigna oficial sería dibujen como ustedes quieran. Esa es la consigna oficial. Pero ustedes están aquí para saber cómo funciona este test. Entonces, yo les sugiero que pongan justamente, ¿no?, las raíces, los frutos, para que tengan un mejor resultado y una mejor aceptación al momento del ingreso. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo, estos dobleces yo lo he hecho como evaluador. Si se dan cuenta, está relativamente en el centro, está, pero el dibujo no es proporcional. ¿Por qué no es proporcional? Porque el tronco es mucho más grueso, bueno, relativamente más grueso que la copa del árbol. Por eso yo he puesto esa línea roja ahí. Más o menos por ahí debería haber sido el grosor del tronco. Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto. ¿Vale? Con respecto al suelo, igual, el suelo tiene que estar bien delimitado. Sí, tiene que notarse, porque se supone que ustedes son personas realistas y objetivas. En cuanto a las raíces, ¿tiene que ser sí o sí cerradas?
Sí, pueden ser cerradas. Porque si los haces delgaditas como cabellitos, no se va a entender muy bien. No se va a entender bien. Y además de eso se supone que ustedes como individuos tienen una familia fuerte o una familia unida. Hasta la próxima clase. Antes de retirarme, ¿el ritmo de la clase está bien así? ¿O más rápido o más lento? ¿Está bien el ritmo? Vale, magnífico. Entonces, me imagino que me van a mencionar de lo del grupo y voy a tratar de mandarles este material y otras cositas más para que lo revisen, lo chequen y si hay más preguntas, dudas, lo vamos a estar resolviendo. ¿Listo? Entonces, sin más que decirles, que tengan muy buenas noches. Espérenle al profe